Continuamos con más en la revista en esta jornada de feriado viernes por el Día de los Difuntos y tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Vamos a hablar del Tribunal Supremo Electoral y todos los cambios que se están dando en estos momentos de cara a las elecciones primarias. Tenemos un debate, está acá en estudios con nosotros la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, y en nuestra unidad móvil se encuentra el vocero del FRI que propone a Carlos Mesa como candidato. Está con nosotros Gustavo Pedraza. A ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. Muchas gracias, muy buenos días, Gustavo. Senadora, comenzamos con su opinión con respecto a la impugnación que ha sido rechazada por esta nueva directiva del Tribunal Supremo Electoral, un recurso que pretendía que los ciudadanos puedan impugnar a los candidatos en esta fase de elecciones primarias. ¿Qué opina? Bueno, es parte de la naturaleza de la realización de primarias en el esquema que ha adoptado Bolivia y en los marcos que planteó también la Ley de Organizaciones Políticas, que fue producto de un equipo de consultores que trabajó con el mismo Tribunal Supremo Electoral, que son el ente proyectista. ¿Cuál es la diferencia? Usted va a ver en los países en los que se realiza primarias, tiene básicamente tres esquemas. El primero, que son las primarias abiertas, donde evidentemente vota toda la ciudadanía. Uno semicerrado, donde votan no solamente militantes, sino además simpatizantes, y otra elección primaria cerrada. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, se realizan elecciones primarias de carácter cerrado, donde solamente los militantes son los que votan en determinada opción política por cualquiera de las candidaturas. En el caso de Argentina, por ejemplo, tienden a ser semiabiertas. En el esquema de Bolivia, y es por esto que se plantea que la impugnación de militantes, la impugnación de candidatos sea por los mismos militantes, al adoptar el esquema cerrado de realización de elecciones primarias. Y esto es en consecuencia del modelo que se asume. ¿Qué es lo que se plantea? Obviamente, por ejemplo, en mi condición de militante del movimiento al socialismo, más allá de, obviamente, que no pierdo la condición de ciudadanía, no podría yo interpelar, impugnar a una candidatura de cualquier otro partido o fuerza política por el tipo de realización de elecciones primarias, pero además por la coherencia que existe con la realización de las mismas y mi condición de militante. ¿Qué opina Gustavo Pedraza a propósito de este rechazo a este recurso presentado? Buenos días, saludo a Adriana Salvatierra. Gracias. El tema es estructural, no depende solo del reglamento, Gabriela. Es un tema de control del órgano electoral por parte del partido de gobierno, del control del órgano electoral y también de todos los órganos democráticos, de todos los órganos de poder. En este sentido, el artículo 12 de la Constitución Política del Estado dice claramente, creo que esto es lo central: el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativos, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia. Escúchese bien, en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Entonces, esta independencia del órgano electoral que establece la Constitución Política en el artículo que he leído, no está. El vicepresidente cada día nos hace conocer que el órgano electoral debe remitirse a cumplir una sentencia, debe ser un órgano operativo, cuando la Constitución nos dice que el órgano electoral es independiente del Poder Ejecutivo y de los otros poderes, solo debe coordinar y no someterse. En este sentido, lo que usted menciona, el artículo del reglamento, es irrelevante frente al control que ejerce el partido de gobierno sobre los órganos de poder y en este caso sobre el órgano electoral. Desde mi percepción, ahí está el problema. El control que ejerce el gobierno sobre el órgano electoral, que debería ser un árbitro imparcial, que debería ser un órgano absolutamente imparcial para conducir las elecciones y no bajo la línea del gobierno. Senadora, ¿no se está respetando la independencia del órgano electoral en estos casos? No entiendo cuál es la relación que guardaría el respeto a la independencia, que es un hecho por la propia elección de las directivas, el funcionamiento y las definiciones internas dentro del trabajo. La Constitución establece claramente atribuciones y estas atribuciones pasan por cómo el ejercicio de las facultades que tiene el Tribunal Supremo Electoral se definen constitucionalmente. La Asamblea Legislativa lo único que realiza como atribuciones legislativas, en un marco general, básicamente tres atribuciones: legislar, fiscalizar y debatir las normativas.
Cada uno tiene las atribuciones, el Ejecutivo reglamenta, implementa políticas públicas, etc. ¿Cuál es la atribución del Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a la misma Constitución Política del Estado? El Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la misma Constitución Política del Estado, organiza los procesos electorales, es decir, establece un calendario de actividades, implementa normativas, administra los procesos electorales cuando están en su realización y proporciona los resultados. Esas son las atribuciones constitucionales que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Cada quien, evidentemente, de acuerdo a la misma Constitución Política del Estado, ejerce las atribuciones que le son transferidas por la misma Constitución. ¿Cuál es el elemento central? Y aquí yo resalto que existen muchas veces contradicciones entre los mismos voceros de la oposición. Por ejemplo, el 31 de octubre relata lo siguiente, el mismo interventor la misma persona que interviene en esta entrevista. Sin duda, la elección de Choque despeja el camino de una manera muy clara para la habilitación de candidatos oficialistas desconociendo la voluntad popular. ¿Pero qué dice al día siguiente, 1 de enero? Choque habría sido electa por sus méritos y esto fue un proceso muy riguroso de decisión de los viceministerios y ministerios tomando en cuenta la idoneidad profesional y la transparencia. ¿Qué es lo que cuestiona, a conveniencia, este elemento, a conveniencia, se realizan declaraciones que primero pasan por decir que el Tribunal Supremo Electoral, bajo la elección y las políticas que viene implementando en el desarrollo de sus actividades, allana el camino para el oficialismo. Sin embargo, cuando se toma conocimiento de que Choque fue viceministra de Carlos Mesa, se cambia el discurso, se empieza a mencionar que fue una persona que fue designada de forma meritocrática. Los méritos no se los retiran por la venia política de alguien, los méritos son producto de una trayectoria profesional y creemos nosotros que el Tribunal Supremo Electoral debe elegir en el marco de sus atribuciones, obviamente, y ahí no interfiere ninguna fuerza política, a las personas que puedan realizar el mejor ejercicio de la atribución. Doctor Pedraza, ¿cómo incide esta relación que tuvo en su pasado político la presidenta ahora del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, con Carlos Mesa? Fue su viceministra. Son dos cosas completamente distintas. Estoy hablando de roles. La persona tiene sus méritos. La señora Choque tiene los méritos que los respetamos hasta ahora. Yo ratifico la idoneidad de la señora Choque después de 14 años de haber sido funcionaria del gobierno que fui parte, eso lo dije, ¿no? El rol de ella era de viceministra en aquella época, hace 14 años, y ahora el rol de ella es de parte del Tribunal Supremo Electoral. No estoy cuestionando sus méritos, que los tiene, como todos tenemos derecho a que se los respeten. Estoy cuestionando el rol que ella está cumpliendo ahora, que no tiene nada que ver con el rol que cumplía en aquel tiempo, hace 14 años. Entonces, en esa declaración digo, sin ninguna duda, ahora hay ya un alineamiento de la mayoría de la gente que está en el Tribunal Electoral. Lo ratifico ahora, porque así debe ser. ¿No ve imparcialidad entonces, doctor Pedraza? En lo absoluto. ¿No hay confianza en el tribunal, en los vocales? No hay. Usted hace estudios y todos los estudios dicen que el 85% casi desconfía del Tribunal Supremo Electoral. Y aquí esto se confirma con las amenazas que ha hecho el vicepresidente del Estado hace unas 2 semanas y que generó la renuncia de la presidenta Katia Uriona, cuando él decía, los que no cumplan la sentencia del Tribunal Constitucional que se atengan a las consecuencias. O sea, ¿qué es eso? Pues eso es respetar la independencia del otro poder, o es amenazar, generar miedo para que la gente que es parte de este tribunal cumpla los deseos o la estrategia de poder del movimiento al socialismo. Está muy claro, ¿no? Senadora, se ha cuestionado mucho las palabras utilizadas, los tonos utilizados por el vicepresidente en torno a este tema. ¿Son amenazas? ¿Cómo se las debería entender? Es el desarrollo de la normativa, así como Gustavo hacía mención del artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que precisamente habla de la independencia de órganos en el ejercicio de las funciones, es el mismo artículo 208 de la Constitución Política del Estado, y paso a dar lectura, parágrafo 1. El Tribunal Supremo Electoral es responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar los resultados. Reitero nuevamente, las funciones están establecidas de acuerdo a la misma Constitución Política del Estado. Ir más allá de las funciones establecidas del Tribunal, de la Constitución Política del Estado, pues son acciones que se pueden realizar de oficio, pero que no van en el marco de la aplicación normativa. Producto de las decisiones, producto de las
atribuciones que tiene la misma Constitución Política del Estado, y nosotros lo hemos mencionado en diferentes oportunidades. Se proclaman los resultados del 21 de febrero, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento de los resultados proclamados por el referéndum del 21 de febrero, no realiza modificaciones constitucionales. La competencia o la atribución del Tribunal Supremo Electoral en un proceso es claramente la que describe la Constitución Política del Estado: organizar, administrar y proclamar los resultados. Y en ese sentido, evidentemente, para organizar, administrar y proclamar los resultados, debe referirse a normativa que tiene un carácter de vigencia en nuestro Estado y sobre la que no existe recurso ulterior alguno, que es la sentencia constitucional 84. Para finalizar, doctor Pedraza, ¿cómo recuperar esa confianza en el Tribunal Supremo Electoral? Ya está en camino en las elecciones primarias. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil recuperarla. O sea, aquí pongo una consideración. Un estudiante de Derecho Constitucional sabe que un referéndum es un poder constituyente y está por encima de cualquier otra autoridad. Es decir, no puede una sentencia de un tribunal constitucional desconocer el veredicto popular, la voluntad popular. La ciudadanía dijo el 21 de febrero que Evo Morales no podía ser candidato a presidente, y no pueden 4 jueces, además sometidos a la voluntad de un partido político, cambiar la voluntad de la mayoría del pueblo boliviano. Este es el fondo del tema. Entonces, no hay que venir con tecnicismos que no tienen sentido. O sea, pregúntele usted esto a un estudiante de media carrera de Derecho y le va a decir qué es lo que sucede en cuanto a la teoría constitucional. Entonces, no hay ninguna duda de que el gobierno, en su desesperación de perder el poder, está manejando los órganos democráticos bajo sus intereses y bajo una línea de reproducción del poder. Yo creo que la desconfianza es mucha, es muy difícil que recupere confianza. Yo creo que la sociedad está obligada a salir a las calles, a protestar y a presionar a este órgano de poder para que no sea completamente sometido y no maneje los resultados o no administre el proceso electoral solo en función de los intereses del partido de gobierno, sino en función a las leyes y a la Constitución política. Le agradecemos a ambos por su participación. Se nos ha acabado el tiempo. Muy corto, por favor. Parece que Gustavo ni siquiera, así como probablemente muchos de la población, ni siquiera ha sido estudiante de Derecho. Quiero resaltar que las sentencias constitucionales son de carácter de cumplimiento obligatorio y de carácter vinculante, y eso lo establece la misma Constitución Política del Estado. Sobre la base de subjetividades, sobre la base de apreciaciones de carácter personal que no guardan relación con una interpretación objetiva de la normativa, no se pueden realizar ni apreciaciones de carácter político, ni legal, ni constitucional. Nosotros vamos a enfrentar un proceso electoral que está garantizado en el esquema democrático que vive el Estado Plurinacional de Bolivia, enfrentar procesos electorales. Y en ese sentido, todos los candidatos habilitados, incluso el que representa el señor Gustavo Pedraza, están en plenas condiciones para garantizar la participación y el cumplimiento democrático de las decisiones que definió el pueblo boliviano. Gracias a ambos por la entrevista. Continuamos con un